Las impactantes imágenes del inicio revelan los últimos momentos de vida del estilista colombiano Mauricio Leal, quien fue asesinado junto a su madre por su propio hermano. Este crimen, ocurrido en 2021, se convirtió en uno de los casos más mediáticos de Colombia, generando una gran conmoción en la sociedad. Si quieres conocer todos los detalles sobre lo sucedido y qué llevó a Johnny Leal a cometer este terrible acto, acompáñame en este recorrido por la historia. Mauricio Leal Hernández nació el 25 de noviembre de 1974 en Cartago, un municipio del Valle del Cauca, Colombia. Hijo de Marlene Hernández Tavares y Nelson Leal Santos, creció en una familia unida junto a su hermano mayor, Johnny Rodolfo Leal Hernández, y 4 medio hermanos por parte de ambos padres. Desde muy joven sintió una gran pasión por la peluquería. Le fascinaba cómo un simple corte de cabello podía transformar la imagen y el estado de ánimo de una persona. Su madre, al notar su interés, se inscribió en un curso de estilismo y permitía que Mauricio la acompañara. Aunque no le permitían asistir a las clases, observaba atentamente desde una ventana, absorbiendo cada detalle. A los 15 años, su vida dio un giro cuando sus padres se separaron. Fue él mismo quien, cansado de los conflictos familiares, sugirió la ruptura. Tras la separación, su padre dejó de brindar apoyo económico, lo que obligó a Mauricio a asumir la responsabilidad del hogar. Junto a su madre, se mudó a Cali y comenzó a trabajar incansablemente para ayudar con los gastos. Se levantaba a las 3:30 de la mañana para vender arepas, asistía a la escuela y a la iglesia, y por las tardes trabajaba empacando paquetes en una empresa de encomiendas. Durante casi 2 años, apenas dormía 4 horas diarias, sacrificando su descanso para cumplir con sus responsabilidades y asegurar el bienestar de su madre. A los 17 años, Mauricio Leal encontró su verdadera vocación cuando comenzó a trabajar como asistente en una peluquería. La oportunidad surgió gracias a una señora de la iglesia que le ofreció el empleo. Aunque al principio solo realizaba tareas básicas como lavar el cabello y barrer, su determinación lo llevó a observar y aprender cada detalle del oficio. Después de un mes, convencido de su talento, pidió a su jefa la oportunidad de demostrar sus habilidades con las tijeras. Su destreza y talento natural no tardaron en llamar la atención de los clientes y sus compañeros de trabajo, convirtiéndolo en el estilista más solicitado del lugar. Su fama se expandió rápidamente por la ciudad, y la gente no solo buscaba sus servicios por su técnica impecable, sino también por su trato amable y carismático. Tras varios años de trabajo y aprendizaje, decidió dar el gran paso y abrir su propio salón, Mauricio Leal Peluquería. Su nombre ya era sinónimo de calidad, y los clientes llegaban en gran número. La demanda fue tan alta que tuvo que contratar empleados, incluyendo a su hermano Johnny Leal, quien, aunque no compartía su pasión por la peluquería, aceptó trabajar con él para ganar dinero y contribuir al crecimiento del negocio. Con el tiempo, Mauricio Leal tomó la decisión de mudarse a Bogotá para expandir su carrera y revolucionar el mundo de la belleza y el estilismo. Creó un concepto innovador de peluquería que rápidamente ganó reconocimiento. Su prestigio lo llevó a atender a clientes exclusivos, entre ellos reinas de belleza, actrices y cantantes. A pesar de su creciente fama, Mauricio Leal se mantenía fiel a su esencia, una persona dulce, humilde y carismática. Su talento y dedicación lo llevaron a aparecer en portadas de revistas, programas de televisión, semanas de la moda e incluso en producciones cinematográficas. Su apodo, Maito, se convirtió en un referente de calidad y estilo en la industria de la belleza. En 2006, Mauricio Leal tomó una decisión crucial en su carrera al asociarse con una de sus clientas habituales para abrir un salón en Miami, Florida, al que llamó Commerce S.A. En un principio, todo parecía marchar bien y parecía estar cumpliendo uno de sus grandes sueños. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando se descubrió que su socia era la nuera de Miguel Rodríguez Orejuela, líder del cartel de Cali. Este vínculo le costó caro,
ya que Mauricio fue incluido en la lista Clinton, un registro que enumera organizaciones e individuos con dinero proveniente del narcotráfico. A día de hoy, no se sabe con certeza si él tenía conocimiento de los antecedentes de su socia o si fue víctima de un engaño. Lo que sí es seguro es que su relación con esta mujer lo llevó a perderlo todo. Sus cuentas y bienes fueron embargados y tuvo que cerrar su salón en Miami. Ante estos problemas legales, Mauricio confió la administración de sus negocios en Colombia a su madre, la persona en quien más confiaba. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por su hermano Johnny Leal, quien consideraba que debía ser él quien estuviera al frente de los negocios, ya que había trabajado a su lado por años. A pesar de este duro golpe, Mauricio logró reponerse. Regresó a Bogotá y retomó su trabajo en el mundo de la belleza, donde su clientela continuó fiel a él. Con esfuerzo, reunió una buena suma de dinero y adquirió un lujoso condominio, donde se instaló junto a su madre. En 2017, tuvo que enfrentarse a un nuevo desafío de salud. Desde hacía 14 años, padecía de pseudoartrosis, una enfermedad en la que un hueso no sana correctamente tras una fractura, causando movilidad reducida y un dolor intenso. El malestar constante en la espalda y el pecho lo llevó a tomar la difícil decisión de someterse a una cirugía. Como consecuencia, estuvo alejado de su profesión durante casi 2 años, sin poder ejercer plenamente. Aún así, su éxito no se detuvo. Mientras su nombre seguía ganando reconocimiento y su carrera continuaba en ascenso, su hermano Johnny enfrentaba una suerte muy distinta, viendo cómo sus oportunidades se desmoronaban poco a poco. Para el año 2019, Johnny Leal intentó establecer su propio negocio en el sector de la belleza, pero debido a la crisis sanitaria mundial, su emprendimiento no logró prosperar. La falta de clientes y las dificultades económicas lo llevaron a la quiebra, acumulando una deuda cercana a 300 millones de pesos colombianos, aproximadamente $74.000 en la actualidad. Sin embargo, sus problemas no se limitaban a lo financiero. También enfrentaba una crisis en su vida personal que terminó en la disolución de su matrimonio. A mediados de 2021, se separó de Luz Helena Betancourt, con quien tuvo 3 hijos. Estos niños, sobrinos de Mauricio Leal, contaban con el apoyo de su tío, quien les ayudaba económicamente con sus estudios. Consciente de la difícil situación que atravesaba su hermano, Mauricio decidió tenderle la mano. Le ofreció trabajo en su prestigiosa peluquería y lo invitó a mudarse con él y su madre a su lujosa residencia. Además, le proporcionó una suma considerable de dinero para ayudarlo a saldar sus deudas y estabilizarse nuevamente. Para entonces, a sus 47 años, Mauricio Leal parecía estar en el mejor momento de su carrera. Era ampliamente reconocido en Colombia y en otros países, tenía una clientela exclusiva y sus proyectos seguían en expansión. No obstante, detrás de su éxito profesional, cargaba con varias preocupaciones personales. Uno de los aspectos que más le afectaban era la situación de su medio hermano menor, Carlos Andrés, quien desde 2016, esto por haber abusado sexualmente de su hijastra de 14 años. Aunque Mauricio intentó apoyarlo de alguna manera, comprendía que la situación era complicada y que no podía hacer mucho para cambiarla. Además, el fallecimiento de su padre a causa de complicaciones de salud y la recuperación de su madre tras una enfermedad grave fueron golpes emocionales difíciles de sobrellevar. A pesar de todo esto, Mauricio se mostraba optimista y seguía adelante con nuevos proyectos. El 22 de noviembre de 2021, un hecho inesperado cambió el destino de Mauricio Leal y dejó todos sus planes inconclusos. Aquel día era crucial en su carrera, pues tenía previsto firmar un contrato como asesor en el certamen Miss Universo Colombia. Además, su agenda estaba llena de compromisos con clientes importantes, incluida la cantante Fanny Lu, quien requería su asesoría para elegir su vestuario para un evento. Sin embargo, Mauricio nunca llegó a ninguna de sus citas. A medida que avanzaba la mañana, su ausencia comenzó a generar preocupación entre sus empleados y clientes. Fanny Lu, al notar que no podía comunicarse con él, intentó llamarlo en varias ocasiones sin obtener respuesta.
Lo mismo hizo su directora de marketing y asistente de confianza, Karen Ruiz, quien también era hija de su chofer, Jair Ruiz. A pesar de la insistencia de ambas, Mauricio no contestó ninguna llamada, y en algunos casos, incluso parecía haberlas rechazado. Mientras tanto, en su peluquería, el equipo se encontraba decorando el local con adornos navideños. Al notar la inusual ausencia de su jefe, Karen le preguntó a su padre si sabía algo de él. Jair recordó que alrededor de las 6 de la mañana había recibido un mensaje de texto de Mauricio en el que le pedía que no llevara a la empleada doméstica a la casa, ya que quería descansar. Este detalle le pareció extraño, pues Mauricio rara vez enviaba mensajes de texto, ya que prefería las notas de voz debido a su dificultad con la ortografía. Además, en ese mensaje lo había llamado por su nombre, algo poco habitual en él. Alarmada por la situación, Karen decidió comunicarse con Johnny Leal para saber si tenía noticias de su hermano. Johnny le aseguró que había salido temprano de la casa y que, cuando lo hizo, Mauricio y su madre aún estaban dormidos. Conforme pasaban las horas, la preocupación aumentaba. Cerca del mediodía, la incertidumbre se hizo aún más evidente. Mauricio nunca en su carrera había faltado a una cita sin previo aviso. Johnny Leal, quien aquella mañana tampoco se había presentado en la peluquería, comenzó a insistirle a Jair Ruiz para que fuera a la casa de Mauricio Leal y verificara qué estaba sucediendo. Sin embargo, Jair se encontraba ocupado comprando materiales para la decoración navideña y no podía ir en ese momento. A pesar de ello, Johnny no desistió y le propuso recogerlo en la peluquería para que fueran juntos a la vivienda. Una vez en el lugar, Johnny le entregó las llaves a Jair y le indicó que ingresara primero. Al cruzar la puerta, un escalofrío recorrió su cuerpo. La casa estaba sumida en un inquietante silencio y el ambiente se sentía pesado y extraño. Ambos comenzaron a recorrer la vivienda y subieron a la habitación de Marlene Hernández, pero no encontraron a nadie. El cuarto estaba impecablemente ordenado, sin señales de su presencia. Con una creciente sensación de inquietud, se dirigieron entonces a la habitación de Mauricio, pero la puerta estaba cerrada con llave. Golpearon y llamaron repetidamente, pero no obtuvieron respuesta. Johnny, visiblemente nervioso, le sugirió a Jair llamar a la policía, pero este decidió intentar otra vía, buscar una forma de entrar por la ventana trasera de la habitación, que normalmente estaba asegurada, pero que, curiosamente, ese día no tenía el pasador puesto. Al ingresar, Jair se encontró con una escena aterradora. Sobre la cama estaba Mauricio Leal, con múltiples heridas y un cuchillo clavado en su abdomen, sosteniendo el mango con ambas manos. A su lado, bajo las sábanas y el cobertor, se encontraba Marlene Hernández, de 67 años, también con varias heridas en su cuerpo. Sin perder tiempo, notificaron a las autoridades, que llegaron al lugar alrededor de las 4 de la tarde. Durante la inspección, los peritos confirmaron que las heridas habían sido causadas con un arma cortopunzante. Además del cuchillo incrustado en Mauricio, hallaron el mango de otro cuchillo oculto debajo de una de las almohadas. Los fiscales encontraron en la mesa de noche de la habitación de Mauricio Leal varios objetos: un teléfono celular, una caja de pastillas para dormir, una copa y un vaso de vidrio. Junto a ellos, hallaron una nota de despedida que decía: «Los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos les dejo todo. Con todo mi amor, perdóname, mamá. 1124». Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para determinar la causa del fallecimiento. Basándose en la carta, los investigadores consideraron inicialmente la posibilidad de que Mauricio hubiera atentado contra la vida de su madre antes de quitarse la suya. Johnny Leal, en su declaración, explicó que esa mañana intentó comunicarse con su hermano y su madre sin éxito. Al notar que Mauricio no había asistido a sus compromisos, decidió ir a la casa para ver qué sucedía. También mencionó que su hermano padecía una enfermedad crónica que le causaba fuertes dolores y que dependía de analgésicos, lo que le hizo pensar que esto pudo haber influido en los hechos. Sin embargo, los detectives con más experiencia notaron inconsistencias en la escena.
Los cuerpos estaban demasiado acomodados y algunas heridas de Mauricio parecían defensivas. Aún así, debían esperar los resultados de los análisis forenses para confirmar cualquier hipótesis. Uno de los primeros pasos de la investigación fue analizar la carta de despedida encontrada junto a los cuerpos. Aunque los expertos en grafología confirmaron que la letra correspondía a Mauricio, detectaron trazos irregulares y cambios de presión, lo que sugería que pudo haber sido forzado a escribirla. Además, los números 1124 en la nota parecían coincidir con la fecha en la que Mauricio habría cumplido 48 años. 24 de noviembre, pero escritos en un orden distinto. Este hallazgo llevó a los investigadores a considerar que Mauricio pudo haber sido obligado a redactar la carta antes de perder la vida. Para avanzar en el caso, las autoridades volvieron a interrogar tanto a Jair, el chofer de Mauricio, como a Johnny Leal. Durante su declaración, Jair mencionó un detalle que le pareció extraño: el comportamiento de Johnny el día que encontraron los cuerpos. Contó que, al ver a Mauricio, intentó reanimarlo, pero Johnny le impidió hacerlo, argumentando que no debía tocar nada para no contaminar la escena del crimen. Por su parte, Johnny se mostró tranquilo y confiado durante su testimonio. Explicó que la noche anterior había tomado pastillas para dormir y que no escuchó ningún ruido en la casa. Afirmó que al despertar, tenía que salir temprano para visitar a un familiar antes de dirigirse a la peluquería. Según su versión, la última vez que vio a su madre y su hermano estaban dormidos en la cama, por lo que los dejó así antes de salir. A medida que avanzaban las investigaciones, los resultados preliminares de los exámenes forenses comenzaron a revelar datos clave. En el cuerpo de Marlene Hernández, los expertos detectaron una herida en el abdomen y su fallecimiento fue catalogado oficialmente como un homicidio. En el caso de Mauricio Leal, los investigadores debían esperar los resultados de estudios adicionales, ya que su cuerpo presentaba golpes y hematomas en distintas zonas, incluyendo los brazos y antebrazos. Aunque no se especificó con exactitud la ubicación y el tamaño de estas lesiones, su presencia sugería que podrían haber ocurrido en un intento de defensa o en medio de un forcejeo. Otro detalle que llamó la atención de los forenses fue la ubicación de las heridas en el cuerpo de Mauricio. Al ser diestro, resultaba poco lógico que cruzara el arma para autolesionarse en el lado opuesto, ya que eso implicaría un esfuerzo innecesario. Además, las heridas en el cuerpo de Marlene Hernández parecían haber sido infligidas por una persona zurda. Uno de los cortes más profundos en Mauricio indicaba que, si él mismo se lo hubiera causado, no habría tenido suficiente fuerza para continuar después de varias puñaladas. Todas estas inconsistencias comenzaron a generar nuevas líneas de investigación. Finalmente, el 15 de diciembre, los resultados del informe forense confirmaron que Mauricio y su madre habían sido asesinados. Además, los análisis toxicológicos revelaron que ambas víctimas tenían una sobredosis de un fuerte sedante, el mismo que se encontraba en los blísteres vacíos hallados en la mesa de noche de la habitación de Mauricio. Con la certeza de que se trataba de un doble homicidio, surgieron diversas hipótesis sobre el motivo del crimen. Se especuló que podía tratarse de un ajuste de cuentas, debido a la gran cantidad de dinero que Mauricio poseía y que no estaba completamente declarada. Las investigaciones mostraron movimientos financieros irregulares en sus negocios, con grandes aumentos de capital en cortos periodos de tiempo. Uno de los nombres que apareció en la investigación fue el de Viviana Nule Velilla, hermana de los conocidos hermanos Nule, quienes fueron condenados por corrupción en el escándalo del carrusel de la contratación en 2010 en Bogotá. Se descubrió que Viviana realizó pagos a Mauricio, y aunque ella afirmó que eran por servicios de peluquería y manicura, la fiscalía investigó si estos movimientos estaban relacionados con actividades ilícitas. Como parte del proceso judicial, la fiscalía llevó a cabo allanamientos en varias propiedades de Mauricio, incluyendo su prestigioso salón de belleza. Además, el Estado incautó cerca de 1.600 millones de pesos colombianos, equivalentes a $400.000, que se encontraban en una cuenta bajo investigación. En total, se estimó que el patrimonio de Mauricio ascendía a más de 4.022 millones de pesos colombianos,
lo que equivaldría a casi $1.000.000. Los investigadores comenzaron a profundizar en el pasado de Mauricio Leal, buscando posibles enemigos que pudieran haber estado involucrados en el crimen. Entre las teorías iniciales, se contempló la posibilidad de que tuviera vínculos con el narcotráfico y que pudiera haber revelado información comprometedora, lo que habría puesto su vida en riesgo. Aunque era ampliamente conocido por su generosidad y carisma, también existía el conocimiento de que había personas que lo envidiaban. Por ello, surgió la hipótesis de que rivales en el mundo de la peluquería podrían haber estado detrás del crimen, buscando eliminarlo del mercado y quedarse con su clientela. Sin embargo, estas conjeturas comenzaron a perder fuerza cuando los detectives analizaron los hechos. El arma utilizada en el crimen había sido tomada de la propia cocina de Mauricio, y no había señales de que las puertas o ventanas hubieran sido forzadas, lo que indicaba que el responsable era alguien cercano y con acceso a la vivienda. Inicialmente, la investigación se enfocó en su chofer, Jair Ruiz, pero su testimonio pronto lo descartó como sospechoso. Jair afirmó que Johnny Leal tuvo una actitud sospechosa el día del hallazgo de los cuerpos. También mencionó que era extraño que Mauricio no se hubiera levantado temprano ni cumplido con sus citas, algo que nunca hacía. Además, recordó que el mensaje que Mauricio supuestamente le envió esa mañana no tenía su estilo habitual, ya que él siempre lo llamaba Baby, pero en el texto lo mencionaba por su nombre. Otro detalle llamativo fue lo que Jair presenció en una reunión con la abogada de Mauricio. Johnny insinuó que él sería el único heredero y expresó su deseo de vender la casa de su hermano. También preguntó insistentemente qué pasaría con la herencia en caso de que él terminara en prisión. Aunque estos comentarios parecían irrelevantes al principio, se volvieron cruciales en la investigación. A partir de esta información, las autoridades pusieron su atención en Johnny Leal, quien comenzó a actuar de manera cada vez más extraña. No solo dio múltiples entrevistas en los medios de comunicación, sino que incluso usaba una chaqueta que pertenecía a su hermano Mauricio. En sus declaraciones públicas, aseguraba que él se haría cargo de las peluquerías de su hermano, y repetía constantemente que Mauricio había sido el responsable de la muerte de su madre antes de quitarse la vida, a pesar de que la policía ya había descartado esa teoría. Las sospechas sobre Johnny Leal aumentaron aún más cuando salió a la luz una supuesta disputa económica que mantenía con su hermano. A medida que avanzaban las investigaciones, se empezó a considerar su posible implicación en el crimen, ya que él y sus hijos serían los principales beneficiarios de los bienes de Mauricio. Uno de los hallazgos más inquietantes fue que, apenas un día después del hallazgo de los cuerpos, Johnny inició los trámites para la distribución de la herencia de Mauricio. Sin embargo, él negó rotundamente cualquier acusación, argumentando que desconocía las finanzas de su hermano y que, además, la fiscalía ya había congelado las cuentas bancarias del negocio. Entre diciembre de 2021 y enero de 2022, las autoridades realizaron allanamientos en la casa de Mauricio y accedieron a los registros telefónicos tanto de las víctimas como de Johnny. Al analizar las cámaras de seguridad del conjunto residencial, los agentes reconstruyeron los movimientos clave previos al crimen. 20 de noviembre, 9:59 p.m. Mauricio ingresó a su casa. 20 de noviembre, 10:52 p.m. Johnny llegó a la vivienda. 21 de noviembre, mediodía. Johnny salió para comprar comida y regresó a las 2 de la tarde. 21 de noviembre, 6 de la tarde. Salió de nuevo para asistir a una reunión familiar. 21 de noviembre, 7:14 p.m. Marlene Hernández envió una nota de voz agradeciéndole que le cuidara sus mascotas. 21 de noviembre, 9:15 de la noche. Mauricio le envió a Johnny otra nota de voz pidiéndole que le comprara unas galletas. 21 de noviembre, 11:37 p.m. Johnny regresó a la casa. 22 de noviembre, 11:19 de la mañana. Johnny salió nuevamente y contactó a Jair Ruiz para decirle que no estaba en la casa, lo cual era completamente falso. El análisis forense determinó que el crimen ocurrió entre las 11:45 de la noche del 21 de noviembre
y las 5:53 de la mañana del 22 de noviembre. Estos datos demostraban que Johnny fue la única persona dentro de la vivienda cuando ocurrieron los hechos. Además, las grabaciones confirmaban que nadie más ingresó a la casa, lo que hacía prácticamente imposible que otra persona hubiera cometido el crimen sin ser captada por las cámaras de seguridad. Con esta evidencia, quedó claro que Johnny había mentido en su declaración inicial a la policía, pero estas no fueron las únicas pruebas que lo vincularon directamente con el caso. Durante el allanamiento en la residencia, los investigadores hallaron una gota de sangre en las escaleras y otra en una toalla del baño utilizado por Johnny Leal. Al analizar las muestras, se determinó que pertenecían a Marlene Hernández y a una persona con vínculo sanguíneo con ella. Además, al inspeccionar la cañería del baño de la habitación de Mauricio, encontraron rastros de sangre humana, aunque no fue posible identificarla. En el sanitario de Johnny, se encontraron productos de limpieza y un trapeador, lo que levantó sospechas. La empleada doméstica de Mauricio aseguró que esos artículos solían guardarse en la zona de aseo, lo que indicaba que habían sido movidos recientemente. Otro punto clave fue que, aunque el lado de la cama de Mauricio estaba lleno de sangre, el área donde se encontraba su madre estaba completamente limpia, y las sábanas de su cama habían sido cambiadas recientemente. Esto llevó a los investigadores a concluir que Marlene no perdió la vida en ese lugar, sino que su cuerpo fue trasladado desde su habitación en el tercer piso al segundo, donde se encontraba Mauricio. Con estos hallazgos, las sospechas sobre Johnny Leal aumentaron. Los peritos determinaron que había limpiado la escena del crimen para hacer parecer que se trataba de un hecho voluntario y no de un acto violento. Durante la investigación, Johnny presentó un corte en la mano, el cual afirmó que se había hecho con unas tijeras en su trabajo. No obstante, los forenses concluyeron que la herida coincidía con el arma utilizada en el crimen. Otro indicio clave fue su situación económica. Se descubrió que tenía múltiples deudas, algunas de las cuales fueron saldadas pocos días después de la muerte de Mauricio, tras retirar grandes sumas de dinero de sus cuentas. Al analizar su teléfono, se encontró una inconsistencia en su declaración. Johnny aseguró que la noche del 21 de noviembre había tomado valeriana y dormido toda la madrugada, pero los registros de tráfico de datos demostraron que estuvo navegando en Internet y redes sociales hasta altas horas de la noche. Cada prueba apuntaba a que Johnny Leal no solo era el principal sospechoso, sino que también había intentado borrar evidencia y encubrir su implicación. Manipuló los cuerpos, limpió la escena del crimen, suplantó la identidad de su hermano en un mensaje a Jair Ruiz y fabricó su coartada. Además, en la mañana del 22 de noviembre, envió varias notas de voz a su madre y a Mauricio, simulando que ya no estaba en la casa y que desconocía lo ocurrido. Con todas las pruebas recopiladas, el 14 de enero de 2022, la Fiscalía procedió a la captura de Johnny Leal. Fue acusado de doble homicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas. A las 9 de la noche, los agentes llegaron a su vivienda para arrestarlo. No opuso resistencia y siguió todas las órdenes sin cuestionamientos. De manera simultánea, la Fiscalía incautó bienes que pertenecían a Mauricio Leal, incluyendo 2 inmuebles, 2 automóviles y una motocicleta. Además, ordenó la toma de posesión de 2 sociedades y 2 establecimientos comerciales, ya que se descubrió que estaban vinculados a actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. El 18 de enero de 2022 se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos, la cual fue transmitida en línea. Durante la sesión, Johnny negó cualquier responsabilidad, asegurando que jamás había lastimado a su madre ni a su hermano. Sin embargo, el fiscal del caso presentó pruebas contundentes y expuso detalles escalofriantes de la investigación. Argumentó que existía evidencia suficiente para demostrar que Johnny fue la única persona presente en la casa durante la noche y la madrugada en que ocurrieron los crímenes, además de las víctimas. La reconstrucción de los hechos reveló que Johnny había planeado el crimen con meses de anticipación. Durante 4 meses previos, se mudó a la casa de su madre y su hermano, alegando problemas con su esposa.
Esto le permitió familiarizarse con cada rincón de la vivienda y estudiar la ubicación de los objetos que utilizaría para cometer el crimen. Según la acusación, en algún momento de la noche del 21 de noviembre de 2021, Johnny obligó a Mauricio y a su madre a ingerir 9 pastillas sedantes cada uno, esperando a que hicieran efecto. Durante la madrugada, atacó primero a su madre mientras dormía en su habitación. Luego, trasladó su cuerpo hasta el cuarto de Mauricio, donde procedió a atacarlo a él también. Después de esto, fue a la cocina en busca de otro objeto filoso, con el que le provocó más heridas a Mauricio. En ese estado de indefensión, logró que su hermano redactara una carta, en la que indicaba que le dejaba todos sus bienes. Para encubrir el crimen, Johnny alteró la escena, intentando hacer creer que Mauricio había acabado con la vida de su madre antes de quitarse la suya. Cambió las sábanas de la cama de Marlene y utilizó productos de limpieza para eliminar cualquier rastro de sangre. La fiscalía le informó a Johnny Leal que, si aceptaba los cargos, podía obtener una reducción de hasta el 50% de su pena. Sin embargo, después de consultar con su abogado defensor, decidió no aceptar los hechos, lo que implicaba que podría enfrentar hasta 50 años de prisión sin derecho a reducción de condena. Su abogado intentó anular el juicio alegando una supuesta vulneración del debido proceso, pero la jueza de garantías rechazó su solicitud y ratificó la legalidad tanto de la captura como de la imputación de los cargos. Tras esta decisión, Johnny aceptó un preacuerdo con la fiscalía, en el que se comprometía a declararse culpable a cambio de una reducción de 27 años y 6 meses en su condena, además de una multa equivalente a 200 salarios mínimos mensuales vigentes. Sin embargo, días después, su defensa solicitó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que se le realizara un examen psiquiátrico y médico para determinar si era consciente de sus actos al momento del crimen. Su abogado argumentó que, si se determinaba que padecía algún trastorno mental, no podía ser recluido en una prisión común, sino que debía ser enviado a un centro especializado. Aclaró que esta solicitud no significaba que Johnny se retractara del acuerdo, sino que era un procedimiento para verificar su imputabilidad. Aunque no trascendieron detalles sobre los resultados del análisis, lo que sí se confirmó fue que el 29 de marzo de 2022, en una audiencia pública, Johnny aceptó los cargos, pidió disculpas a su familia y al país por sus acciones. No obstante, un mes después, en un giro inesperado, durante la audiencia de verificación del preacuerdo, su nueva abogada anunció que no aceptarían el trato y se retractó de la confesión. Johnny declaró que había sido presionado para aceptar el preacuerdo y aseguró que era inocente. En su defensa, afirmó ser una persona honesta, dedicada a su familia, sus hijos y la sociedad. Además, culpó a los medios de comunicación de haber ejercido una presión indebida que lo llevó a confesar un crimen que, según él, no había cometido. El 12 de mayo de 2023, finalmente dio inicio el juicio contra Johnny Leal. La fiscalía solicitó una condena de 60 años de prisión, argumentando que existían pruebas contundentes en su contra. Desde la sala de audiencias del centro carcelario La Picota, donde se encontraba recluido, Johnny se declaró inocente. Durante el juicio, la fiscalía presentó más de 100 pruebas para demostrar que él fue el responsable de la muerte de Mauricio y Marlene Hernández. Entre las pruebas más relevantes se encontraba la carta de despedida, que según la acusación, Johnny obligó a su hermano a escribir. También se presentaron los análisis forenses, la reconstrucción de los hechos, mensajes y llamadas telefónicas, todas evidencias que lo vinculaban directamente con el crimen. Además, se mencionó que Johnny envió mensajes a Mauricio y a su madre después de que ya habían fallecido, con la intención de despistar a las autoridades. El juicio también contó con testimonios de personas cercanas a la familia, quienes hablaron sobre la relación conflictiva entre los hermanos. Esteban Buitrago, amigo y colega de Mauricio por más de 8 años, declaró que Johnny enfrentaba serios problemas económicos y que era su hermano quien constantemente le pagaba las deudas. También mencionó que Johnny sentía envidia del éxito de Mauricio, no solo por su carrera en la peluquería, sino porque era el favorito de su madre.
El testigo también confirmó lo que Jair Ruiz había mencionado anteriormente. Tras el crimen, Johnny intentó tomar posesión de las cuentas bancarias de Mauricio y Marlene. Asimismo, la fiscalía informó que durante los allanamientos se había incautado una gran suma de dinero en efectivo perteneciente a Mauricio. En medio del juicio, surgió un testimonio inesperado que buscaba generar dudas sobre la culpabilidad de Johnny. Francisca Teresa Muñoz, amiga de Marlene desde la infancia de sus hijos, declaró ante el tribunal. Explicó que había permanecido en silencio durante meses porque sufrió un atentado, en el que una persona encapuchada la obligó a subir a un automóvil junto con su hijo y le advirtió que, si hablaba, su vida correría peligro. A pesar de esto, decidió testificar bajo juramento, ya que su estado de salud era delicado y le quedaba poco tiempo de vida. En su declaración, señaló a Carlos Andrés, medio hermano de Mauricio, quien en ese momento se encontraba en prisión. Según Francisca, Carlos Andrés la llamaba insistentemente para pedirle que hablara con Marlene y le ayudara a salir de la cárcel. Aseguró que estaba furioso con su madre y su hermano, pues no habían accedido a darle ayuda legal. Además, reveló que poco antes del crimen, Marlene le confesó que Carlos Andrés la estaba extorsionando, exigiéndole alrededor de $25,000 para supuestamente pagar abogados. Francisca aseguró que, en una de esas llamadas, Carlos Andrés le dijo que estaba considerando acabar con la vida de Marlene y Mauricio, porque estaba cansado de esperar y de que no lo ayudaran. Tras escuchar este testimonio, Carlos Andrés respondió con una demanda en contra de Francisca Teresa Muñoz, acusándola de falso testimonio, injuria y calumnia. Afirmó que las declaraciones de la mujer eran infundadas y que afectaban su reputación. Mientras tanto, el juicio contra Johnny Leal enfrentó múltiples retrasos por diversas razones. En enero de 2024, la defensa de Johnny Leal solicitó una nueva audiencia, argumentando que su cliente había pasado casi 2 años en prisión preventiva sin que se resolviera su situación. Además, señalaron que durante el proceso, la fiscalía no había solicitado ninguna medida de aseguramiento. Sin embargo, la jueza negó su petición de libertad por vencimiento de términos, destacando que los retrasos no solo eran responsabilidad de la fiscalía, sino también de la defensa del acusado. Finalmente, el lunes 26 de febrero de 2024, Johnny Leal fue declarado culpable de todos los cargos. La jueza determinó que las pruebas demostraban que él había asesinado a su madre y a su hermano, con el propósito de quedarse con la fortuna de Mauricio. Johnny reaccionó diciendo que la sentencia era prácticamente una condena de por vida, dado que a sus 51 años enfrentaba una pena de 60 años de prisión. Finalmente, el 14 de junio de 2024, se dictó su sentencia definitiva: 663 meses de prisión, equivalentes a 55 años y 3 meses. Los familiares y amigos de Mauricio y Marlene, así como el fiscal del caso, se mostraron satisfechos con el fallo. No obstante, en el recurso de apelación, la defensa argumentó que había inconsistencias en la investigación y que no se había logrado probar su culpabilidad, más allá de toda duda razonable. Aunque la sentencia parecía haber cerrado el caso que conmocionó a toda Colombia, la tragedia volvió a captar la atención del público en agosto de 2024, cuando salió a la luz un video inédito en el que supuestamente Mauricio Leal aceptaba haber atentado contra su propia vida. En las imágenes, Mauricio aparece en su lecho de muerte, con su madre a su lado, aparentemente ya sin vida. Con una voz débil, dice que no puede más y menciona que nadie sabe lo que realmente está pasando. Un segundo después, con signos de dolor e incomodidad, levanta las sábanas y muestra sus heridas. Se puede ver su camiseta blanca, con el abdomen y el pecho cubiertos de sangre. Luego, vuelve a taparse y pronuncia la frase: "Yo me acabo de enterrar cuchillos". El video causó una gran controversia, ya que durante el juicio, la fiscalía nunca mencionó la existencia de esta grabación. Esto llevó a la defensa de Johnny Leal a anunciar que iniciaría acciones legales, argumentando que la grabación era una prueba clave para exonerar a su cliente, pues respaldaba la primera hipótesis de que Mauricio había atentado contra su propia vida.
Sin embargo, poco después de la publicación del video, un canal en una red social muy popular difundió la versión completa de la grabación, que dura 47 segundos. En este material, se escucha a Mauricio preguntar: ¿ya? ¿Qué más hago? Lo que sugiere que alguien más estaba en la habitación y le estaba dando instrucciones. Además, al final de la grabación, se ve como alguien parece tomar el celular y cambiar su posición, algo que Mauricio no habría podido hacer por sí mismo, ya que se encontraba gravemente herido y perdiendo sangre. Tras analizar las imágenes, varios expertos concluyeron que sin duda había otra persona en la habitación. Se centraron en detalles como la posición de la cámara, las sombras y los movimientos de Mauricio. Según sus observaciones, si él realmente hubiera sostenido el teléfono con su brazo derecho, su cuerpo también habría tenido que moverse, pero esto no ocurrió. Otro detalle inquietante es que en la grabación se escucha una voz de fondo diciendo «la sábana» y «cierra», justo después de que Mauricio hace un gesto de dolor. Para muchos, esto refuerza la teoría de la fiscalía de que Johnny obligó a su hermano a grabar el video como prueba para encubrir el crimen. Más allá del contenido del video, surgieron dudas sobre cómo llegó a manos de los medios de comunicación. Se supo que el material estaba en el celular de Mauricio, el cual fue entregado a su medio hermano, Carlos Andrés. Sin embargo, como éste se encontraba privado de libertad, no podía recibir el dispositivo directamente, por lo que el celular fue entregado a un abogado de la familia, quien posteriormente lo hizo llegar a los medios. La aparición tardía de este video desató fuertes críticas contra la fiscalía, ya que no fue presentado como prueba en el juicio. Expertos que analizaron el caso señalaron que el video podría haber tenido un impacto significativo en el proceso judicial. Ante la controversia, el fiscal del caso afirmó que no tenía conocimiento de la existencia del video. Explicó que el analista encargado de revisar el celular de Mauricio solo examinó los archivos que respaldaban la tesis de la fiscalía. Por su parte, la defensa de Johnny Leal argumentó que la divulgación tardía del material podría evidenciar un ocultamiento de pruebas. La abogada anunció que solicitaría el relevo del fiscal y de la procuradora del caso, argumentando que este video debía haber sido analizado en su totalidad. En respuesta a estas acusaciones, el investigador responsable del análisis del celular de Mauricio explicó que no se percató de la existencia del video, aunque sí estaba enumerado en el inventario de evidencias. Aclaró que todo el material extraído del dispositivo fue legalizado ante los jueces de control de garantías, lo que indicaba que no hubo un intento de encubrimiento, sino que simplemente se pasó por alto. Además, un informe emitido por una agencia especial que colaboró con la fiscalía disipó las dudas y descartó cualquier omisión intencional en relación con el video. El abogado de la familia de Mauricio Leal también se pronunció al respecto, asegurando que la fiscalía no necesitaba utilizar esta grabación y que su ausencia no afectó en absoluto el proceso penal contra Johnny Leal. ¿Qué piensas sobre este caso? Después de revisar todas las pruebas, ¿crees que Johnny Leal es realmente el culpable? ¿Consideras que el video de Mauricio es una prueba que podría exonerar a Johnny? ¿O crees que fue una escena montada para ocultar la verdad? Si este video se hubiera hecho público antes, ¿crees que el resultado del juicio habría sido diferente? ¿Piensas que Carlos Andrés podría estar involucrado en el caso, como sugirió el testimonio de la testigo Francisca?